Muy buenas tardes a cada uno de los amigos que nos escuchan. Nos sentimos contentos en esta tarde por la oportunidad que nos dan de podernos encontrar a través de este medio y poderles presentar la palabra del Señor. En esta hora queremos presentar un tópico que se nos pidió, por así decirlo, que pudiéramos estar presentando. Es el tópico del zarandeo. Un tópico por demás importante en el tiempo en que vivimos, que es el tiempo del zarandeo, y más aún importante para nosotros como iglesia, que somos los únicos que tenemos esta visión del zarandeo. Antes de iniciar el tema, quisiera invitarles para que todos los que están conectados puedan unirse con su servidor en una oración al trono de la gracia. Oramos. Buen Dios que estás en el cielo, te agradecemos porque tú has sido bueno con nosotros. Tú nos has dado vida y nos has dado salud. Tú, oh Señor, nos has preservado la existencia en esta tierra y has hecho provisión para que la tengamos contigo por la eternidad. Queremos, Señor, en esta hora pedir que la asistencia de tu Espíritu pueda estar con nosotros, que tú nos puedas dirigir de principio a fin en este tema tan importante y que puedas llevar a tu iglesia a comprender el tiempo en que vivimos, lo que se avecina para la misma, pero que sobre todo, Señor, nos puedas anclar en tu persona y que podamos echar raíces en ti, que eres la roca de los siglos, con el fin de poder estar firmes en el último tiempo. Bendice a tu iglesia y prepárala para la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Para iniciar nuestro tema, hemos de decir que el movimiento era constante y sistemático. Usualmente era ejecutado por dos personas, aunque en ocasiones una sola persona lo podía ejecutar. Aunque a través del proceso, lo realmente servible y genuino era reducido, con todo y con eso, no importando lo perdido, que en ocasiones era mayor a lo genuino, el proceso era imperioso por la calidad y el producto obtenido al final. Hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. Así era constantemente agitado el grano en la zaranda, y en este constante agitamiento el viento llevaba parte y la zaranda dejaba filtrar otra, dejando entrever tras un lapso de tiempo considerable el precioso producto final purificado. Sin lugar a dudas, este proceso, que era un proceso muy común en las zonas rurales allí en Israel, llegó a ser un proceso muy conocido para el profeta Amós. Por eso cuando Amós tiene que tomar esta imagen de lo que era de su entorno cultural y aplicarla espiritualmente, no le causa ningún problema. Es así que cuando yo voy allí al libro de Amós, en el capítulo 9, y leo los versículos del 8 al 10, puedo encontrar cómo el profeta, tomando esta imagen de sus días, ahora la utiliza en un contexto espiritual. Amós capítulo 9 versículos 8 al 10 nos dice: He aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de sobre la faz de la tierra, mas no destruiré del todo a la casa de Jacob, dice Jehová, porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen: no se acercará ni nos alcanzará el mal. Sin lugar a dudas, Amós capítulo 9 versículos del 8 al 10 es el texto bíblico que nos da la base para el zarandeo. La base para el zarandeo estaba aplicada primariamente al contexto de Israel, pero filtrada a través de la cruz encuentra una nueva forma en lo que es el Israel espiritual del último tiempo, que no es otro que nuestra iglesia. Y es aquí entonces en el libro de Amós donde nosotros encontramos que dice que allí Dios va a permitir que la casa de Israel sea zarandeada como se zarandea el grano en una criba. Más aún, es llamativo ver que a raíz de ese zarandeo pareciera ser que va a haber pérdidas. Es que allí dice que a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. Y es que el texto me está diciendo que el zarandeo tiene un propósito, y el propósito es purificar al pueblo de Dios. Entonces los pecadores dentro del pueblo de Dios serán zarandeados, y la consecuencia que me dice el texto es que a espada morirán. Más aún me llama la atención porque este texto llega a ser significativo, porque yo encuentro que el proceso de zarandeo que nosotros estamos esperando tiene personas o exponentes
que van a ser aventados fuera del pueblo de Dios, que están diciendo la misma declaración que aquí Amós dice que algunos dicen. Es que algunas personas en aquel momento decían que Dios no se iba a acercar a su pueblo, ni que el mal iba a alcanzar a su pueblo. Sin embargo, a través de esta profecía encontramos que Dios va a pasar una revisión sobre su pueblo, y esa revisión se conoce como el zarandeo. Es que la casa de Israel, dice este texto, será zarandeada. No solamente encontramos la base teológica o bíblica para el zarandeo en el libro de Amós, también cuando vamos allí al libro de Zacarías, Zacarías nos expone la realidad del zarandeo. En el capítulo 13, los versículos del 7 al 8, allí dice: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiera al pastor y serán dispersas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella, y se perderán, mas la 1/3 parte quedará en ella. Es interesante encontrar que aquí, aunque no se alude directamente o expresamente al zarandeo por esa misma palabra, por ese vocablo, la realidad es que se está hablando de un zarandeo. Note cómo allí dice que va a haber un proceso donde se herirá el pastor y las ovejas serán dispersadas. Más aún, me dice que cuando este zarandeo ocurra, 2/3 partes serán cortadas, dándonos a entender que pareciera ser que hay más cizaña dentro del pueblo de Dios que lo que es trigo. Es que dice que 2/3 partes serán cortadas y se perderán, y quedará una 1/3 parte. Pero note qué Dios va a hacer con esa 1/3 parte que quede en ella. Dice el último versículo: y meteré en el fuego la 1/3 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. E invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios. Noten cómo a través de este texto, en su base teológica, el zarandeo nos presenta que 2/3 partes se perderán, pero una 1/3 parte Dios la pasará por el fuego. En otras palabras, pasará por el crisol de la prueba. Y una vez pase por ese crisol de la prueba, Dios va a probar y va a refinar a su pueblo, sacando lo mejor que hay de él. En otras palabras, toda impureza cesará, saldrá, y solamente quedará purificado el oro. En ese momento, a través del proceso de zarandeo, se mostrará la última obra de misericordia en salvación de Dios. Es que en ese momento los hijos fieles de Dios invocarán el nombre de Dios, y Dios entonces estará allí presto para ellos, y Él les dirá: ustedes son mi pueblo, dando a entender que a raíz del zarandeo se provocará un proceso de demarcación donde Dios definirá claramente quiénes son sus hijos. Estos son los dos textos del Antiguo Testamento que nos dan la base teológica para sustentar lo que es el zarandeo. Pero quizás más de una persona pudiera preguntar: ¿y qué es el zarandeo en el contexto de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Bueno, una de las mejores respuestas yo la he encontrado en el autor Marvin Moore. Hace algún tiempo atrás, Marvin Moore escribió un libro pequeño, azulito, que llevaba por título El desafío del tiempo final. En ese libro, Marvin Moore ofrece lo que es, bajo mi criterio, bajo mi propia opinión, la mejor explicación de lo que es el zarandeo en el contexto de nuestra iglesia. Él nos dice lo siguiente: el zarandeo, según la concepción adventista, se refiere a un tiempo cuando los que no sean cristianos genuinos saldrán de la iglesia. Ahora mismo hay dos clases de personas en la iglesia: los cristianos genuinos y aquellos que profesan serlo, pero que en realidad no están verdaderamente convertidos. El zarandeo cambiará toda esta situación. Es así como entonces el zarandeo en el contexto de nuestra iglesia es un proceso de depuración. Actualmente nuestra iglesia está compuesta por trigo y cizaña. Pudiéramos decirlo de otra manera: está compuesto por personas que están real y verdaderamente convertidas, y personas que no están convertidas. De hecho, basado en las imágenes del registro veterotestamentario, nosotros encontramos más personas no convertidas dentro de nuestra iglesia que personas convertidas. Entonces, porque Dios no puede confiar la terminación de su obra a cristianos divididos.
porque Dios tiene que tener corazones indivisos, íntegros en su persona, Él va a permitir que en el último tiempo ocurra un zarandeo, donde entonces purifica su iglesia y quede el oro que Dios va a utilizar para su gloria y su honra en la predicación última del mensaje sobre la faz de la tierra. ¿Cuál es entonces la razón espiritual para el zarandeo? Bueno, cuando tomamos la parábola de Jesús de Mateo capítulo 13, donde él habló del trigo y la cizaña, tendríamos que reconocer que basado en estas imágenes hay en la iglesia más cizaña que trigo. Y porque Dios necesita para terminar su obra cristianos que no estén divididos, cristianos que tengan una completa devoción al Señor, Él entonces va a permitir un proceso que va a depurar la iglesia y va a hacer que esos cristianos que están medios convertidos o que no están convertidos terminen saliendo de la iglesia y solamente quede en su redil aquellos que tienen una relación viva y estrecha con Él. ¿Cuál es la razón escatológica para el zarandeo? Porque ya hemos dado la razón espiritual. La razón espiritual es que Dios no puede confiar su obra a cristianos divididos. Pero ¿cuál es la razón eclesiológica, mejor dicho, para lo que es el zarandeo? Bueno, la razón eclesiológica tiene su base en el trasfondo que nosotros encontramos de lo que ha sido el pueblo de Dios. Si usted se fija, al principio Dios escogió al pueblo de Israel, pero ese pueblo de Israel, que en su gran mayoría estaba compuesto de cizaña más que de trigo, a través de toda la historia usted lo puede comprobar con su clímax en lo que tuvo que ver con la vida de Jesús, donde aún los que decían servirle, aún los que decían ser los receptores primarios del mensaje de Dios, fueron los que terminaron crucificándolo. Usted va a encontrar que entonces históricamente el pueblo de Israel que Dios escogió tenía más cizaña que trigo. Entonces, porque el pueblo de Israel en su mayoría era cizaña más que trigo, tan solo una minoría de 12 discípulos podíamos decir que era trigo, Dios decide sacar el trigo de entre su pueblo y comienza a elaborar un nuevo pueblo. Ese nuevo pueblo no es otro que la iglesia. Entonces la iglesia cristiana, con esos 12 discípulos, comenzó a expandirse y en el primer siglo pudiéramos decir que era trigo. Pero a finales ya de ese primer siglo y principios del segundo siglo, la iglesia comenzó a corromperse. Entonces comenzamos a ver cómo ya en el tercero, sobre todo en el cuarto siglo, la iglesia se institucionaliza y esta institucionalización de la iglesia comienza a traer más cizaña que trigo. Entonces, poco a poco, a través de las edades, una vez esa iglesia en el siglo IV se institucionaliza, nosotros encontramos que Dios comenzó a suscitar personas para tratar de enmendar esa iglesia, pero esa iglesia no se enmendó. Entonces encontramos que en la Edad Media, un grupo de personas activadas por el Espíritu Santo casi de forma concurrente en diversas partes de Europa comienzan a levantar un nuevo movimiento y ahora entonces de esa iglesia institucionalizada compuesta mayormente de cizaña, Dios ahora saca el trigo con una serie de verdades que comienzan a proclamar y de ahí surge el movimiento de la Reforma Protestante. Pero ¿saben mis amigos y mis hermanos? Esa Reforma Protestante que comenzó con énfasis siendo trigo, con el pasar del tiempo dejó introducir dentro de sus credos, dentro de sus creencias, una serie de enseñanzas que no eran bíblicas, pareciéndose en ese sentido a lo que había sido la iglesia de la cual ellos habían salido. Entonces, esa iglesia protestante, en su gran mayoría, al asimilar estas falsas enseñanzas, comienza a ser compuesta más de cizaña que de trigo, por lo que entonces en un momento particular, cercano al año 1844, Dios decide entonces sacar el trigo dentro de esa cizaña. Entonces, en ese contexto, surge la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero es interesante notar que con el pasar del tiempo, desde 1844 hasta el presente, con los diversos influjos sociales que ha habido, con los diversos énfasis, con un proceso de secularización masiva que ha invadido nuestras iglesias y un proceso de institucionalización, tendríamos que decir que la iglesia comenzó a tener mucha cizaña, más cizaña nuevamente que trigo. Déjenme decirle, mis amigos, que la razón eclesiológica del zarandeo es la siguiente. Si Dios continúa como lo ha hecho históricamente, sacando a su pueblo y dejando la cizaña, la obra nunca se va a terminar.
Así que entonces en la última iglesia, que nosotros creemos ser nuestra iglesia, Dios va a hacer algo completamente distinto. Al final, Dios va a cambiar su estrategia según nos lo dice la inspiración. Es que en vez de sacar el trigo para formar un nuevo pueblo, como históricamente lo ha estado haciendo, Él va a reversar este proceso. Él va a sacar a través del proceso del zarandeo la cizaña y va a dejar en la iglesia el trigo. A diferencia de todos los procesos que nos han precedido, Dios va a obrar de forma distinta. En los movimientos anteriores, Dios sacaba el trigo y dejaba la cizaña. Ahora en la última iglesia final, la iglesia que tú y yo formamos parte, la iglesia adventista del séptimo día, Dios va a reversar este proceso y en vez de sacar el trigo dentro de nuestra iglesia, lo que va a sacar es la cizaña. ¿Sabes lo que te quiero decir en esta hora, mi amigo y mi hermano que me escuchas? Que si hay alguien que te ha estado invitando para que tú salgas de la iglesia porque la iglesia ha entrado en apostasía, no ha comprendido el verdadero proceso del zarandeo. Es que si tú sales en esta hora, tú probarás por esa salida de que eres cizaña y no que eres trigo. Es que en el último proceso, los que salen de la iglesia son la cizaña, es la cizaña, no es el trigo. Y quien permanece en la iglesia es el trigo. Por eso te invito a que tú hagas una esfuerzo por estudiar este tema a profundidad y poder concientizarte de la necesidad que hay de permanecer en la iglesia para llegar a ser contado ante la vista de Dios como trigo. ¿Cómo podemos probar lo que acabamos de decir? Bueno, en primer lugar, cuando usted lee, y le invito a que lea con detenimiento los textos que utilizamos al inicio, el texto de Amós y de Zacarías, usted va a encontrar que ese es el proceso, que allí se está describiendo y que tipológicamente se describe para hablarnos de la realidad que muy pronto la Iglesia Adventista del Séptimo Día va a afrontar con relación al zarandeo. En segundo lugar, creemos que Elena de White, esta es la visión que tiene. Ella es clara cuando nos da a entender que quien sale de la iglesia no es el trigo, sino que es la cizaña. Una de esos citas que comprueba lo que estamos diciendo está allí en Mensajes Selectos, tomo 2, la página 436 y 437. Mire lo que dice allí. Es una cita muy conocida, pero quizás ahora la vamos a ver desde esta óptica. Allí dice: puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Ella permanece en pie, mientras que los pecadores que hay en Sion son tamizados. Mira lo que ella dice. Ella está hablando de una iglesia que permanece en pie y está hablando de unos pecadores que son echados fuera. Mientras la paja es separada, dice ella, del trigo precioso. Es una prueba terrible y sin embargo tiene que ocurrir. Nadie fuera de aquellos que han estado venciendo mediante la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio serán contados con los leales y con los fieles, con los que no tienen mancha ni arruga del pecado, con los que no tienen engaño en sus bocas. Debemos despojarnos de nuestra justicia propia y vestirnos con la justicia de Cristo. He aquí entonces demostrado el zarandeo. Así como el libro de Zacarías decía que los pecadores van a ser echados fuera, y el libro de Amós también lo recalcaba, la realidad es que aquí Elena de White está siendo más específica cuando dice que aquellos que no han estado venciendo por la sangre del Cordero, aquellos que dicen ser cristianos, pero en realidad no tienen unas obras que son cónsonas con una victoria que se da en Cristo Jesús cuando tú tienes la salvación, aquellos que no son contados con los leales y fieles, aquellos en los cuales todavía se encuentra el engaño y el pecado, entonces serán echados fuera. Por eso entonces se nos amonesta y se nos da la solución de forma anticipada. Debemos despojarnos de nuestra propia justicia y vestirnos con la justicia de Cristo. Hay una segunda cita que está en el Conflicto de los Siglos, y sé que la página no la va a olvidar. Está en la página 666. Allí Elena de White dice: conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Aquí Elena de White nos está diciendo cómo muchos que dicen creer el mensaje del tercer ángel, ser parte de la iglesia remanente, de la iglesia adventista, pero que no han sido santificados por la verdad, cuando venga este zarandeo, conforme vaya acercándose esa tempestad, ella dice que abandonarán la fe
e irán a engrosar las filas de la oposición, dando a entender que cuando ese zarandeo venga, habrán probado ser cizaña en vez de trigo, y una gran mayoría terminará yéndose a las filas de la oposición. ¿Cuáles son las causas del zarandeo? Bueno, cuando vamos a los escritos de Ellen G. White, uno de los directores asociados del Centro White, llamado Roger Kuhn, él estableció algunas bases o algunas causas para el zarandeo. Y a continuación quiero mencionar algunas de ellas. En primer lugar, él habla de persecución externa a la iglesia. Conforme hay persecución, la persecución es la que activa un proceso de zarandeo y aquellos que no están firmemente establecidos terminan yéndose de la iglesia. Así que esa es una de las causas para el zarandeo, según la describe Ellen G. White. En segundo lugar, ella habla de falsas teorías en la iglesia. Y yo creo que nosotros estamos viviendo en ese tiempo. Cada vez más y más personas, inclusive personas de renombre, se levantan para decirnos acontecimientos que ni siquiera son proféticos, fechas que ni siquiera se cumplen, y nosotros comenzamos a oír falsas teorías en la iglesia. ¿Qué provocan esas falsas teorías? Provocan que las personas que han comenzado a seguir estas personas, conforme vean que no se cumplan, terminen perdiendo completamente su fe. De ahí que es importante que aquello que usted trate de asimilar como que es correcto, usted lo pruebe por la palabra de Dios. Y si pasa la prueba de la palabra de Dios, acéptelo. Si no, tenga cuidado, porque en vez de ser un mensaje dulce, puede terminar siendo muy amargo, tan amargo que le lleve a perder la vida eterna. En tercer lugar, ella habla de una corrosiva mundanalidad. Y esta corrosiva mundanalidad, ella enfoca que tiene dos factores, o es motivada por dos factores. Número uno, el fracaso en recibir el amor de la verdad. Y quizás nosotros los adventistas nos jactamos de la verdad, pero aquí no se está hablando de la verdad. Aquí se está hablando del amor a la verdad. Muchos adventistas hoy tienen la verdad, son celosos en la verdad, pero no tienen el amor. Entonces lo que va a causar el zarandeo es que aunque han recibido la verdad, es una verdad incompleta porque es una verdad sin amor. En realidad, algo que va a causar el zarandeo va a ser el que muchas personas, aunque tienen la verdad, no viven el amor a esa verdad, ni viven en ese contexto. Y porque eso sucede a menudo en muchos de nosotros, eso causará un zarandeo. El segundo factor principal es fracaso en ser santificado a través de la obediencia a la verdad. Una cosa es usted tener la verdad, amar esa verdad, y otra cosa es que esa verdad que usted ama, usted haya dejado que paulatinamente, a través de un proceso que el Espíritu Santo lleva a cabo con nosotros día tras día, conforme nos entregamos a Él, a través de ese proceso usted deja que el Espíritu Santo haga su obra en usted y el que es santo lo lleva a un proceso de santidad. Entonces, cuando usted ha fracasado en el proceso de santificación a través de la obediencia a la verdad, porque ha excluido constantemente de su vida y sus decisiones al Espíritu Santo para que influya y obre en usted, usted entonces se está habilitando por decisiones de día a día. Mire lo que estoy diciendo. Por decisiones de día a día se está habilitando para entonces, al fin y al cabo, en ese zarandeo salir y terminar recibiendo la marca de la bestia. En cuarto lugar, Ellen G. White habla de resistencia al testimonio directo del testigo fiel. Y si ese testimonio al testigo fiel que se da a la iglesia de la Odisea tiene que ver con justificación por la fe, más de una persona ha visto que lo que tiene que ver con el tema de la justicia de Cristo, no solamente en la teoría, sino más bien en la práctica también, ha de jugar un papel importante en lo que ha de ser ese zarandeo final. Es que si no estamos cubiertos por el manto de su justicia, cuando este zarandeo llegue, quizás tengas un pseudo manto de justicia que no te habilitará para permanecer. Solamente aquellos que tengan el verdadero manto de la justicia de Cristo podrán subsistir en el último tiempo. A pesar de que Roger Kuhn hizo este resumen tan conciso en una obra que estoy por publicar, su servidor encuentra que hay unas 8 razones o causas para el zarandeo. Y aunque no tenemos el tiempo para discutirlas todas, y en el contexto de las citas de Ellen G. White cabala lo que su servidor está diciendo, sí quiero por lo menos compartir con ustedes cómo veo esas 8 razones o esas 8 causas. En primer lugar, ella habla de conformidad al mundo. Una de las causas que va a llevar al zarandeo es la conformidad al mundo. Cada vez más y más los miembros de iglesia están asimilando teorías que no son bíblicas,
teorías humanistas del mundo de trayecto y corte social y las están integrando en sus vidas y quieren integrarlas en la iglesia. Esa conformidad al mundo, ese proceso de secularización que se ha estado dando en todas las iglesias, pero que aún en la nuestra lo estamos notando de una manera pronunciada, es lo que va a llevar a muchas personas al zarandeo. Y ojalá que tú puedas meditar en este momento si tú eres uno de los que cada vez te estás conformando más y más al mundo, o si alejándote de este mundo, estás pensando más en la patria celestial y cada día te conformas más a esa patria celestial. En segundo lugar, ella habla de superficialidad. Y eso me recuerda a la parábola que hizo Jesús de los terrenos, donde hubo una semilla que cayó y echó unas raíces y fue muy superficial porque las raíces no eran profundas. Pues superficialidad significa que no han estado ahondando ni tienen raíces. Raíces en la oración, raíces en la meditación, raíces en la palabra de Dios. Cuando nuestra raíz no está cimentada en la palabra de Dios por una continua relación con Dios a través de la fe y la oración, somos superficiales. Entonces, cuando usted es superficial, viene cualquier viento de doctrina, como el huracán que va a venir para zarandear la iglesia y muchas personas terminarán fuera de la misma. Eso está en Testimonios, tomo 5, la página 438. Por otro lado, en Testimonios para los Ministros, página 112, Elena de White menciona que otra de las causas del zarandeo tiene que ver con falsas teorías. Y esto está indisolublemente unido con el aspecto que mencionamos anteriormente, la superficialidad. Usted aceptará falsas teorías en la medida en que usted no tenga profundidad de la palabra de Dios. Es que cuando usted tiene profundidad de la palabra de Dios, usted sabe lo que usted cree y eso lo va a llevar entonces a tomar decisiones cónsonas con su creencia y a poder asimilar aquello que es correcto, que le hará crecer, y descartar aquello que se está diciendo que es nueva luz o verdad presente, pero que la realidad es que no sostiene la prueba. Déjenme decirles, mis amigos y mis hermanos, cada vez más y más personas escuchan, y sobre todo el Internet tiene tantos mecanismos para usted escuchar, escuchan y ven personas que dicen ser adventistas que nos exponen falsas teorías. ¿Y cuán importante es que usted sepa lo que usted cree? Como en una ocasión reciente que prediqué este sermón, yo le pregunto a usted, ¿conoce usted las 28 doctrinas que profesa su iglesia? Si alguien le pregunta, ¿puede usted dar dar razón de la fe que hay en usted? ¿Puede explicar usted cada una de las doctrinas? Mi hermano, si usted no puede hacer esto, yo le motivo a que inicie un proceso de estudio y de escrutinio profundo de la Escritura que le habilite para usted poder dar razón de la fe que hay en usted. Es que las falsas teorías vendrán y ya han comenzado, y si usted no está anclado en la verdad, puede terminar muy lejos de la verdad que usted dice amar y profesar. Otra causa para el zarandeo, Elena de White la presenta en Primeros Escritos, la página 50. Y ella habla que el zarandeo vendrá porque va a haber algunas personas que no van a estar dispuestos a declararse por la verdad con valentía y tenacidad, ni a sacrificarse por Dios y su causa. Vivimos en los Estados Unidos de Norteamérica. Vivimos en el siglo XXI. Vivimos en la época de las luces donde más comodidad hay, donde más tecnología nos ha alcanzado, donde estamos absortos todos nuestros sentidos por lo que es la tecnología, la comodidad, el dinero y el materialismo. Y yo siempre les recordaba a mis estudiantes en la clase que era importante que miráramos cómo comenzó esta iglesia y esta obra. Esta iglesia comenzó con mucho sacrificio. Los pioneros sacrificaron todo lo que tenían por la verdad que estaba delante de ellos. Y usted sabe por qué es importante que usted vea esas historias del pasado que a veces ni siquiera las observamos porque estamos absortos con toda la comodidad del presente. Es importante que usted la vea porque esta obra comenzó sin dinero, con mucho sacrificio, y terminará sin dinero, con mucho sacrificio. Y si usted no está dispuesto a sacrificarse por Dios y su causa, dice esta cita, usted estará dentro de aquellos que serán zarandeados. Con cuánto rigor debiéramos analizar nuestras vidas a la luz del tiempo en que vivimos, a la luz de todo lo que tenemos. Y que pudiéramos nosotros revalorizar y básicamente reevaluar
¿Dónde está nuestro corazón y cuál es nuestra prioridad? Si las cosas espirituales o las cosas materiales. En Primeros Escritos, la página 271, Elena de White ofrece otra causa para el zarandeo. Dice que había personas que eran descuidadas e indiferentes. Y este descuido e indiferencia en las cosas espirituales va a provocar que muchas personas salgan de la iglesia para nunca más volver. Es que ella dice que los descuidados e indiferentes, que no se unieron con quienes apreciaban la victoria y la salvación lo bastante para perseverar en ellas y anhelarlas orando angustiosamente por ellas, no la obtuvieron. Sí, mis hermanos, hay muchas personas aún en el contexto de nuestra iglesia que no les importa para nada la salvación. Dicen que les importa, pero cuando usted va al fondo, no les importa la salvación. Entonces, si usted no aprecia la salvación lo suficiente, como dice esta cita, para usted orar angustiosamente, yo no sé cuándo fue la última vez que usted oró angustiosamente, pero para orar angustiosamente, para preservar y recibir esa salvación, si usted no hace eso, Dios no se la dará. Es que Dios no puede salvar a alguien que no añore de corazón su salvación. Y yo espero que este mensaje le lleve a usted a reevaluar qué usted opina de la salvación, cómo usted la ve, y ojalá que usted de ahora en adelante añore de todo corazón y le pida a Dios de todo corazón que Él lo salve. Por último, en el conflicto de los siglos, la página 683, ella habla de una última razón. Y ella dice, solo los que hayan estudiado diligentemente las escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Nuevamente se repite el mismo concepto, estudio diligente de las escrituras, pero ese estudio diligente es para conseguir verdades, no para engavetarlas, no para enorgullecernos, no para aplastar al hermano con mayor conocimiento que nosotros tengamos, sino cuando las recibimos, esas verdades, con amor en nuestros corazones y las comenzamos a vivir. Saben, mis amigos y mis hermanos, hay una causa histórica para el zarandeo. ¿Cuál es la causa histórica? En Mensajes Selectos, tomo 2, la página 422, se nos presenta qué es lo que va a provocar históricamente el zarandeo escatológico, el que estamos esperando en nuestros días. Allí Elena de White dice, cuando se invalide la ley de Dios, la iglesia será zarandeada por pruebas terribles y una proporción más elevada de la que ahora anticipamos prestará atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Cuando Elena de White habla de la invalidación de la ley de Dios, ella está haciendo referencia a las leyes dominicales. Lo que va a invalidar la ley de Dios será que el Estado proclamará una ley que estará en contra de la ley de Dios. Dios ha dicho que el sábado es el día de reposo, el Estado dirá que el domingo es el día de reposo. Y cuando el Estado proclame por ley el domingo como día de reposo, el Estado va a estar invalidando la ley de Dios. Es a ese proceso que Elena de White se está refiriendo aquí. Entonces ella dice que cuando se invalida la ley de Dios, es decir, cuando el Estado proclame el domingo como un día oficial de descanso e implante la ley dominical, ella entonces dice que la iglesia será zarandeada por pruebas terribles. Es que cuando entonces se implante la ley dominical, muchos miembros fieles comenzarán a perder sus trabajos. Una vez pierdan sus trabajos, perderán sus casas, perderán sus carros, perderán el acceso a poder comprar y vender. Y Apocalipsis capítulo 13 comenzará a materializarse. Y entonces el zarandeo escatológico, nosotros vemos que tiene una causa histórica, y esa causa histórica será el de las leyes dominicales. Y por estar viviendo en el tiempo, cuando se tienen que desarrollar las leyes dominicales, proféticamente hablando, estaríamos diciendo que este es el evento más cercano a nosotros, proféticamente hablando, el evento en el cual estamos en espera. La pregunta clave es, si ese es el evento que se acerca a nosotros, que es inminente, ¿nos estamos preparando para él? Saben, hay una extensión del zarandeo. Elena de White dice una proporción más elevada que la que ahora anticipamos. Pero en otros lugares ella dice una gran mayoría, ella dice la mayoría. ¿Qué querrá decir Elena de White con una proporción más elevada que la que ahora anticipamos? ¿Qué querrá decir ella con una gran mayoría? ¿Qué querrá decir con la palabra la mayoría? Bueno, ella en sus escritos, cuando usted los toma como una unidad en sí mismo, llega a ser mucho más específica.
Y cuando usted analiza todo lo que ella dijo del zarandeo, que va consono con esta misma línea de pensamiento, usted va a encontrar que hay otras expresiones que nos ayudan a clarificar y ver la extensión que tendrá el zarandeo. En otros libros ella habla de familias enteras. Ella habla de compañías enteras. Ella utiliza la palabra que la ensombrecida cizaña, donde pensábamos que solo había ricos depósitos de grano, será echada fuera. En otras palabras, muchas personas que usted vio que parecían ser fieles, ensombrecida cizaña, pero que en realidad era cizaña, terminarán fuera de la iglesia. Y esta es una metáfora de la agricultura. Pero quizás lo que sigue es lo más que a mí me impacta. Ella dice, hombres de talento y de hablar agradable. Personas que usted escuchó, personas que predicaron este mensaje, personas que el mundo adventista consideró como grandes luminarias, esos hombres de talento y de hablar agradable. Ella habla de oradores dotados, terminarán fuera de la iglesia. No es para sorprenderse, porque cuando usted hace un análisis, los mejores dos predicadores que nosotros tuvimos en el siglo pasado, antepasado, mejor dicho, en el tiempo de Elena de White, esos dos mejores predicadores terminaron fuera de la iglesia. Uno terminó siendo espiritista y el otro terminó fuera de la iglesia perdido. Pues saben, mis amigos, oradores dotados terminarán estando fuera de este mensaje. Y esto me hace repensar mi posición como pastor y me hace meditar mucho, porque Dios nos ha dado a nosotros una comisión, pero si como pastores no nos adaptamos en santidad a vivir esa verdad, terminaremos también fuera. Saben, ella habla de muchas estrellas admiradas por su brillantez. Y todas estas citas nos dan a entender que son muchas personas más de las que nosotros quizás hemos imaginado. ¿Cuál va a ser el efecto último del zarandeo? Bueno, en el manuscrito 175 de 1902, ella dio solamente dos opciones. Este es el efecto del zarandeo. Cada miembro, dijo ella, será firmemente establecido en la verdad de la cual no podrá ser removido. El producto del zarandeo será que usted saldrá de allí y se fijará su carácter. Usted será establecido en la verdad y no podrá ser removido y su carácter será fijado para ir en ascenso. Esa es una opción y ojalá que usted se encuentre en esta primera opción. Pero la segunda opción es cada miembro de iglesia, si no llega a estar firmemente establecido en la verdad, será zarandeado y echado fuera. Sí, mis hermanos, actualmente nuestras iglesias están llenas. Muchas personas acuden a la misma y todos parecemos ser cristianos sinceros, pero muy pronto esta situación cambiará. Es que cuando llegue el zarandeo y está por ocurrir, es que las leyes dominicales son inminentes y están encima de nosotros. Una vez la ley dominical sea proclamada, Dios comenzará a hacer una separación. Esa separación vendrá por parte de Dios, no por decisión de Él, sino por las decisiones que del día a día tú has estado haciendo. Y tus decisiones del diario vivir hoy están determinando si tú eres trigo o cizaña y dónde te vas a polarizar, en qué polo te vas a ubicar. Permita al cielo que hoy tú puedas ser uno de esos que seas establecido firmemente en la verdad. Al concluir, yo quiero dar el remedio para el zarandeo. El remedio para el zarandeo lo ofrece Elena de White en Testimonios, tomo 5, la página 129. Ella dice, una tormenta está surgiendo. ¿Cómo ella describe el proceso? Como una tormenta. De hecho, los que han oído algún tipo de predicación de este servidor basado en Daniel 11, saben que lo que tiene que ver con el zarandeo, el tema de las leyes dominicales, lo titulé Huracán categoría 20, porque en todo lugar, en la Biblia, en el espíritu de profecía, se describe el zarandeo como una gran tempestad. Es que una tormenta está surgiendo, dice ella, que arrancará y probará los fundamentos espirituales de cada uno de nosotros hasta lo sumo. ¿De qué estás hecho? ¿De qué estás constituido? ¿Cómo te has ido forjando? Eso se dejará ver en un momento no muy lejano. Por lo tanto, dice ella, y aquí está el remedio, evita el edificar sobre la arena. Evita edificar sobre la arena. Busca que lo que tú digas y oigas sea basado en la palabra de Dios. Ella dice en segundo lugar, busca la roca. Debemos buscar a Cristo Jesús
y echar nuestra raíz firmemente y adherirla a Él. Él es la roca de los siglos y es la única adherencia que nos va a hacernos mantener incólumes ante este embate que vendrá sobre la iglesia. Ella dice después, cava profundo, dando a entender que debemos ir más allá de lo que nos dice un predicador, de lo que oímos en la iglesia. Cava profundo. Es una responsabilidad individual. Asegura tus fundamentos. Busca qué es lo que tú crees, dónde está fundamentado. Busca explicarlo con detenimiento y sobre todo con claridad. Edifica o edifica, dice ella, para la eternidad. Edifica con lágrimas y oraciones sinceras. No basta solamente con un estudio profundo de las Escrituras. La espiritualidad tiene un componente emocional que se obtiene por las lágrimas y las oraciones. Si solamente te dedicaste a estudiar libros, pero descuidaste la faceta sentimental de la salvación que tiene que ver con las lágrimas y la oración, probablemente no estés preparado para el zarandeo último. Es una combinación de la verdad vivida en un amor proactivo que nos lleve a amar a Jesús por sobre todas las cosas y a tener una oración sin cesar, un constante avistamiento delante de nosotros que Él viene pronto. Y si tu mirada está constantemente todos los días, minuto tras minuto, hora tras hora, tú piensas más en el cielo y en la venida de Jesús que en esta tierra, te estarás habilitando para ese proceso. Yo espero que ese sea la realidad en tu vida y que Dios te pueda ayudar a que cuando el zarandeo llegue, que está cerca, tú puedas mantenerte firme para gloria y honra de nuestro Dios. Te invito entonces ahora al finalizar que podamos inclinar nuestro rostro para tener una oración. Amado Dios que estás en el cielo, te agradecemos porque tú, a pesar de las distancias, provees este espacio para ponernos en contacto los unos con los otros y crecer en espiritualidad. Oh Señor, hoy hemos visto un tema que es trascendental. Es el tema de verdad presente porque es el tema que más cercano está a nosotros y del cual más inconscientes nos encontramos. El zarandeo que viene sobre la iglesia se acerca y muy pronto. Cristianos que no han estado cimentados en la verdad, que no te conocen sinceramente, que no tienen una relación estrecha contigo, que no tienen un marco conceptual de lo que tú pides para ellos en este tiempo, serán aventados fuera. Bajo la visión profética reconocemos que son más los que estarán fuera que los que quedarán, basado en la composición actual de nuestra iglesia. Oh, amado Dios, ten misericordia de nosotros. Protégenos, guíanos, guárdanos. Llévanos a crear conciencia a través de este tema y otros y a prepararnos para la eternidad. Queremos de corazón ser salvos. Danos, Señor, y pon en nosotros ese deseo constante de buscarte y por encima de este mundo trascender, ver tu gloria, quedar extasiados con tu gloria y añorar permanecer contigo para siempre como lo hizo Enoc, que está contigo y estará por la eternidad. Ayúdanos, oh Señor, a vivir tu vida. En el nombre de Jesús. Amén.